Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta clase. Gracias a Dios estamos acá. Gracias a Dios estamos con vida. Gracias a Dios por su infinita misericordia que nos permite estar acá frente a estas cámaras, compartiendo con ustedes esta clase. Ya meditó en el nombre de la clase. Construye en fe aunque no lo entiendas. Y es que en ese tiempo el hecho de querer construir, de querer iniciar un negocio, un emprendimiento, es para pensarlo mucho, pero nosotros como cristianos tenemos inmensas ventajas. Y de eso estaremos hablando dentro de un momento. Estaremos hablando de grandes hombres de Dios, de mucha fe, de mucho valor, de mucha valentía, pero que en algún momento también sintieron que su fe había menguado. Y de eso estaremos hablando para que sirva de bendición para nosotros. Bendición para poderlo adaptar en nuestros trabajos o nuestras empresas. Pero antes que nada vamos a hacer una oración. Vamos a poner en manos de Dios este proyecto, esta hora, casi hora, ¿verdad?, de enseñanza, de poder compartir lo que hemos aprendido, las cosas que Dios nos ha permitido para que sirva de bendición para su vida y para los suyos. Ponemos en manos de Dios esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche, Señor, primero dándote gracias, Padre bendito, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia que nos permite estar acá, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos, bendecimos sus familias ahí donde están en este momento, que no tomen esta clase como un requisito más, como una obligación, sino que puedan tomar esta clase para bendición de sus vidas, Señor. Pedimos que sus mentes, sus corazones, sus cuerpos estén al 100% para poder formar parte de esta enseñanza. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, soy Wilson Menéndez y es un placer, como les decía al inicio, poder compartir con ustedes esta casi hora, que esperamos que sea una hora de enseñanza, ¿verdad?, de aprendizaje, que podamos poner en práctica lo que se nos enseñe esta noche. El tema es construye en fe aunque no lo entiendas. Y tiene una base bíblica y vamos a entrar de lleno a esta base, aunque antes vamos a compartir con ustedes un pensamiento que dice que la mayoría de cosas importantes en este mundo han sido hechas por personas que se mantuvieron intentándolo cuando parecía que ya no había ninguna esperanza. Y podría ser que parte de eso es lo que se vive hoy en día, es lo que se está viviendo cotidianamente. Hemos sido bombardeados por mucha información, alguna verídica y otra no tan cierta. Y lo malo de todo esto es que nos hemos sentido en algún momento afectados involuntariamente por la situación que nos está rodeando. Pero estamos aquí para esto, ¿verdad?, para poder levantarnos, para poder seguir a pesar de toda la situación que hemos estado viviendo. Y vamos a iniciar con este versículo, que va a ser el versículo base de esta enseñanza, y está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Nosotros como cristianos ya estamos trabajados en esto, ya estamos avanzados de cierta manera en ese aspecto. Porque nosotros, aunque no podamos ver a Dios, sabemos por sus obras, por su respaldo que existe y que está en nosotros y que por lo tanto, ¿verdad?, podemos hablar de esta situación. Si nosotros tenemos muy bien alimentada nuestra fe, hermanos, se nos hará más fácil poder lograr los resultados que buscamos, definitivamente. Aunque no es nada fácil, no es nada sencillo, pero de eso se va a tratar esta clase, que nosotros podamos alimentar un poco nuestra fe si nuestra fe se ha visto debilitada. Tomemos en consideración varios aspectos, varias cosas, ¿verdad? Así como un árbol, así como un cachorro, por decir algo, así como un bebé necesita ser alimentado desde el inicio, desde muy pequeños, también nuestra fe necesita ser alimentada. Y resulta que muchas veces se ve afectada por el tipo de alimento que nosotros nos estamos llevando, no a nuestra boca, sino espiritualmente.
Y yo les mencionaba que en algún momento nos hemos visto bombardeados, llenos de cosas negativas, llenos de tanta mala información que nos hace dudar, de nuestra fuerza, que nos hace dudar de la valentía y peor aún, que nos ha hecho dudar hasta del poder de Dios. Y es por esta razón que nosotros estamos desarrollando este tema. Les decía que si nosotros empezamos a alimentar nuestra fe como corresponde, las cosas van a empezar a desarrollarse de una manera diferente. Voy a compartir algunas cosas que es importante que las tomemos en cuenta. Yo las tengo para considerar. Y es que la fe, escuche bien, es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, el respaldo ahí está en Gálatas 5:22, en la versión de 1960, que nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Dígalo conmigo, fe. Y luego está mansedumbre y templanza o dominio propio, pero es importante que nosotros hagamos énfasis en fe. De eso se trata, porque queremos construir en fe, aunque en este momento no lo entendemos, no lo estamos entendiendo. Hay tanta mala información que da vueltas en nuestra cabeza que es difícil en algún instante poder ordenar las ideas. Y a veces se nos hace hasta complicado poder ordenar realmente qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestro trabajo y para nuestro negocio. Tomemos en cuenta esto. La fe y el miedo no son compatibles, no deberían de serlo. Y estaremos hablando de esto, estaremos hablando de la fe, pero también estaremos hablando de las cosas que pueden debilitar nuestra fe. Y el miedo, la incertidumbre, que nos puede sonar como muy normal en estos momentos, muy común, es esto lo que nos ha permitido, de cierta forma, poder sentir que nuestra fe se ha debilitado. Por lo tanto, los proyectos que teníamos en mente han perdido fuerza en nuestro deseo, en nuestro anhelo. Otro aspecto importante, la fe es parte de las emociones positivas. En cambio, el miedo del que mencionábamos forma parte de las emociones negativas. Y hay miedo y hay muchas otras cosas. Igual nosotros ahí mismo en Gálatas podemos leer que también están los frutos de la carne y vamos a involucrar todos estos, las iras, los enojos, que están relacionados también con este sentimiento que nos debilita nuestra fe. Las emociones negativas, escuchen bien, se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento. Así que es por esto de que nosotros tenemos que entrenar, así como podemos entrenar nuestra fe, así como podemos entrenar también nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro loor hacia Dios, esa entrega hacia Él. Tenemos que también saber que estas emociones negativas, como el miedo, se inyectan solas, así como lo escucha, en nuestro subconsciente. Y es por eso que sin quererlo, en algún momento nos levantamos y estamos atemorizados. Pero hagamos memoria, en ese momento cuando nosotros nos hemos sentido un poquito atemorizados, si hacemos memoria en este momento, nos podríamos dar cuenta que tal vez fue un día en que ya no oramos, ya no estudiamos la Biblia, nos alimentamos de tal vez cosas que ya no edificaron. Por lo tanto, le dimos cabida a estas cosas negativas que se van inyectando, como lo decía, voluntariamente. Y es por eso que la lucha tiene que ser una lucha constante. Yo les pregunto a ustedes en este momento, con respecto a los sentimientos, con respecto a sus ideas. Si alguien le da una idea a usted, una idea positiva, usted siempre le pone ese pero, si ese, no, pero es que creo que no funciona. Veamos ese aspecto, ¿verdad? Si nosotros pensamos en que vamos a tener éxito, pero son malos pensamientos negativos que se vienen a nuestra mente,
que los pensamientos positivos. Entonces posiblemente la fe en ese instante está en desventaja y poderse oponerse a construir en un momento así va a ser un poco más difícil, va a ser un poco más complicado porque prácticamente estamos perdiendo terreno. Pero no nos sintamos mal en ese momento, porque será un tiempo para poder reflexionar en cómo está trabajando nuestra empresa, cómo está trabajando nuestro negocio, cómo está trabajando nuestra vida, cómo van nuestros hijos, cómo van nuestras relaciones personales, laborales, todo esto, ¿verdad? Porque es momento para que lo analicemos. Si somos de las personas que nos estamos enfocando más en lo negativo que en lo positivo, entonces hay que recapacitar. Hay que ir a las rodillas y pedirle a Dios que nos quite todo esto. Hay que abrir la Biblia y leer algunos de los evangelios y vamos a encontrar historias inspiradoras que nos van a poder motivar a salir adelante. Y estoy haciendo énfasis porque de eso se va a tratar. Porque el personaje que estaremos hablando van a darse cuenta que no es un personaje que se queda renegando. No es un personaje que se queda murmurando, diciendo, ¿y será que es posible? No, simple y sencillamente lo hace. La fe y todas las emociones positivas tienen que ser trabajadas por medio de la disciplina. Es lo que les decía, ¿verdad? Bueno, ya me había adelantado respecto a esto. Hablaremos de algunos hombres de fe. Hombres de fe, hombres extraordinarios. Comenzamos con Elías. Elías, que después de una gran manifestación de poder, terminó escondido en una cueva. Sabemos bien que Jezabel, le había amenazado, pero después de esa gran manifestación de poder o del poder de Dios, nos parece a nosotros contraproducente, inaudito, de que él se haya ido huyendo a una cueva por una amenaza. Pero también esto nos demuestra a nosotros que sí es posible y que Dios no lo dejó, no lo abandonó. Otro hombre de fe caminó con Cristo Jesús, anduvo en todo momento, vio la manifestación del poder de Dios. Hablo de Pedro. En el momento importante, Pedro negó a Jesús. Había perdido la fe. Y era un hombre extraordinario que aprendió muchísimo escuchando al propio maestro. Gedeón, sabemos, bueno, Gedeón nos ha inspirado, nos ha motivado con esa selección de los 300 hombres. No fue Leónidas, fue Gedeón. Sí, antes de eso, Gedeón estaba escondido, atemorizado también. Y estamos hablando de fe y también estamos hablando del temor, el temor a todo. Porque estamos teniendo el temor no solamente al éxito. En este momento sabemos que estamos viviendo una situación fuera de lugar, fuera de orden, fuera de lo que pudimos haber pensado previamente. En mis 43 años, yo nunca había vivido una situación como esta. Ni siquiera había escuchado de algo similar a esto. Lo estamos viviendo. Es una situación difícil, pero es acá donde nosotros como cristianos tenemos que prevalecer. Hablábamos antes de finalizar el año 2019, se estaba hablando de resistencia, se hablaba de ser fuertes, de doblarse, pero no dejarse vencer. Y de eso se trata. De eso se trata, que podamos mantenernos acá, de ser persistentes a pesar de todo. A pesar de que la lucha no es fácil, pero de eso se trata, de no dejarnos vencer. Hablamos de Abraham, que es el padre de la fe, pero Abraham, o Dios a Abraham, no solamente le dijo una vez, le dio una promesa, se la dio 6 veces, 7 veces, a Abraham, el padre de la fe. Así que si nosotros en este momento no nos sentimos tan fuertes espiritualmente, mentalmente, moralmente y físicamente, tomemos en cuenta que grandes hombres de Dios también vivieron una situación similar a la que usted y yo podríamos estar viviendo en este momento. Pero lo importante ahí
Y lo importante acá es que Dios en ningún momento los dejó. En ningún momento los abandonó. Y nosotros tenemos una gran ventaja, que el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas. Y no estoy hablando de ser santos. No estoy hablando de personas que pasan arrodilladas todo el día. No, estamos hablando de personas normales como usted y como yo, pero que por fe hemos recibido el Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Proseguimos. Vamos a hablar de un hombre extraordinario. Escuche bien. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Esta cita bíblica está en Hebreos 11:7 y la versión que acabo de leer es la nueva versión latinoamericana. Habla de que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cuando a este hombre Dios le pide que construya el arca, porque viene una lluvia, porque viene un diluvio, él no se sentó a preguntarle a Dios primero, o sea, Dios, aquí no llueve. Si nosotros leemos la Biblia en algunos capítulos anteriores a este, nos vamos a dar cuenta que hasta ese momento, antes del diluvio, no había llovido. O sea que Noé y su familia no conocían lo que nosotros ahora conocemos por lluvia. Sí, el agua brotaba de la tierra y así las plantas crecían y así daban fruto, pero no caía como hasta ahora, como después del diluvio. Es decir que Noé no sabía realmente de qué le estaba hablando Dios, o no se puso a cuestionar, Dios, nunca ha llovido, ¿cómo es que va a llover ahora? Simple y sencillamente obedeció y empezó a desarrollar un trabajo grande, inmenso. No empezó a decir, ¿de dónde voy a sacar una madera tan grande para poder construir un arca tan grande? Un arca tan inmensa como la que me estás pidiendo. Además, solo son mis hijos, sus señoras y yo. O mi esposa, mis hijos, sus señoras, ¿verdad? Y yo. No. Simple y sencillamente, Noé construyó el arca. Y es esto lo que nos motiva a nosotros. Ya que habló de construir, ¿verdad? En ese momento, y ese es el tema básico. Y creemos nosotros que en otro instante o otra persona, vaya, tomando en cuenta nosotros, por ejemplo, los latinos, somos a veces bastante renegones. Sí, nos encomiendan una tarea y preguntamos más, ¿y qué tal que? Antes de, sí, voy, lo hago. Antes de, ok, nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Si me dan las directrices de esta manera, ok, estas son las indicaciones, lo sigo de esta manera, entonces lo voy a lograr. No es tan fácil, no es tan sencillo y no encuentro pues la historia que diga cuántas veces le cayó una viga en el pie a Noé. No sé si usted lo ha leído, pero no fue nada fácil. Basta con ver la inmensidad del proyecto para darse cuenta que construir un arca en la situación en la que él estaba, con la maquinaria que él tenía, tuvo que haber sido algo extremadamente complicado, pero lo hizo. Y es por eso que a Noé lo estamos tomando como el constructor ejemplo en esta clase. Un verdadero ejemplo porque él no sabía para qué tenía que construir. Solamente estaba obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y a cuántos Dios no nos ha hecho promesas? Nos ha prometido empresas. ¿Cuántas? 7, ¿verdad? Por lo menos. Nos ha construido excelentes trabajos o nos ha prometido excelentes trabajos que debemos, bueno, algunos construirlos, ¿verdad? Debemos desarrollarlos, pero de eso se trata, de que nosotros podamos enfocarnos en la palabra de Dios, enfocarnos en las cosas positivas que podemos tener quizá a nuestro alrededor, pero a veces nos estamos enfocando más en las cosas negativas que en las cosas positivas. Los cristianos, eso es lo que me parece a mí,
Una es que la influencia que tenía Dios hacia Noé era una influencia extraordinaria, porque Noé caminaba con Dios. Noé andaba con Dios. Pero hablamos de Pedro anteriormente. Pedro anduvo con Dios mismo, con su Hijo, con Cristo Jesús. Y en el momento indicado, en el momento preciso, él lo negó. En el momento que tal vez no debió haberlo negado, pero lo hizo. Entonces, en ese aspecto no hay tanta diferencia. Y nosotros, tomando en cuenta esto, que el Espíritu Santo habita en nosotros, pues también nosotros somos seres humanos, personas que tenemos el respaldo de Dios. Creo, me parece a mí, que nosotros los cristianos, los creyentes, los positivos, que debemos de ser eso, tenemos que ir un par de pasos adelante con respecto al resto. El poder espiritual que podemos obtener por gracia y misericordia de Dios no se obtiene en el mundo. Y es esta una ventaja que encontramos. Esta fuerza que recibimos nosotros por parte del Espíritu Santo o por parte del Espíritu Santo no lo obtiene la gente que no conoce de Dios. Ellos no saben hasta ahora, no saben de lo que se pueden perder cuando tienen esa dificultad tan grande que usted y yo le hemos tenido, pero que vamos nosotros y se la dejamos a Dios, esa carga. Ellos a veces no saben qué hacer, no hayan a dónde ir con esa carga. Y lastimosamente tienen otras cosas en mente que les ha bloqueado el querer aceptar a Cristo Jesús en sus vidas. Nos resulta un poco más fácil creer en algo palpable que en algo pues, que no se toca, en algo abstracto. No encontramos lo que les decía, el cuestionamiento al momento de construir el arca, en el caso de Noé. Algo que él tenía era fe. Y de eso estamos hablando. Yo le pregunto, ¿cómo hubiera actuado usted si le encargan a usted este inmenso trabajo? No lo voy a cuestionar. Si me lo dicen a mí, hubiera pensado en algún momento en todas las limitaciones que podría encontrar para hacerlo. Tomando en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, quizá hubiera encontrado más peros que en lugar de pros para poderme a construir esta obra tan grande. Estaremos hablando más adelantito, ¿verdad?, de las cosas que podemos hacer nosotros para poder trabajar en esta obra, para poder trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. Es importante que también nosotros vayamos pensando, ¿verdad?, en cómo podemos alimentar nuestra fe. Tomen en cuenta también, este es otro consejo que les estoy dando, que las dudas matan más sueños que los errores. Es importante que pensemos en esto, ya que muchas veces nos dejamos llevar más por esos pensamientos negativos que por los pensamientos positivos. Vamos a tomar algunas consideraciones, algunas cosas que nosotros podemos hacer para poder fortalecer nuestra fe, para poder trabajar en la fe que será indispensable para poder llevar a cabo esos proyectos. Yo les digo a ustedes, o les ponía el ejemplo, ¿verdad?, de Noé, que Noé no había visto llover en ese momento, pero Noé fue obediente. Noé creyó en lo que Dios le dijo. Tomó en consideración esas cosas positivas que Dios le había dado. Por lo tanto, desarrolló ese proyecto inmenso, un proyecto hermosísimo que encontramos ahora. Bien, vamos a tomar también en cuenta esto con respecto a la fe que está dentro de los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿contra qué estamos luchando nosotros? ¿O contra qué vamos a luchar nosotros en el trayecto? Pues estamos luchando contra emociones,
estamos luchando contra pensamientos, estamos luchando contra malas ideas, contra malas vibras, contra personas que tal vez en lugar de aportarnos, nos están afectando. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Yo en una de las clases que compartía con los hermanos, yo les hablaba de que a veces tenemos como un entrenador en nuestra mente. Sí, un entrenador que nos permite a nosotros traer pensamientos positivos o pensamientos negativos a nuestra cabeza. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que más, esa voz que a veces escuchamos, y ojo que no estoy hablando de la voz del Espíritu Santo, hermano, es importante que podamos recordar que la fe es un fruto del Espíritu Santo, pero al igual que existe fe, al igual que existe amor en nuestras vidas, al igual que puede existir, ¿verdad? Todos estos frutos del Espíritu Santo, tenemos una lucha constante con nuestra carne y con los pensamientos que, como lo decía al inicio, se van inyectando voluntariamente allí en nuestra cabeza. Así como el miedo viene y afecta nuestro pensamiento, entonces tenemos pensamientos negativos, cosas que no nos permiten a nosotros tener libertad o tener paz. En una de las clases con los hermanos, yo les decía a ellos que constantemente tenemos esos pensamientos que nos hacen sentir ya sea mal o bien, que vienen siendo como una especie de entrenador en nuestra cabeza, un motivador, pero también está el que es crítico. Entonces, en lugar de recibir nosotros una motivación de vamos bien, no se desanime, hágalo, porque a veces ahí lo tenemos, es como cuando usted se pone a hacer ejercicio y lleva 10 y tiene que hacer 12, vamos, usted puede. Lo mismo pasa con las emociones, es como, no, se levantó desanimado el muchacho. Entonces, ¿qué hace? Reacciona. Si uno dejara, por ejemplo, el cuerpo en la mañana que se despierta, son las 5 de la mañana, vamos a considerar que madruga usted. O bien, son las 4:45 de la mañana, sonó el despertador, por parte del cuerpo es como, no voy a seguir durmiendo toda la mañana, ¿para qué ir a trabajar? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué levantarse a orar? ¿Para qué levantarse a leer la Biblia? No. Pero llega una reacción como, no, tengo que hacerlo porque es prioridad para mi vida, porque es necesario, porque tengo una clase, porque tengo un trabajo, por lo que sea. Usted reacciona y lo hace. Muchas veces cuando nosotros andamos en la vida cotidiana tenemos allí algo que nos va diciendo cosas. Por ejemplo, usted va por la calle, va en su auto, en el semáforo y le tocaron la bocina. Cabe mencionar que yo soy de los que a la hora de manejar no anda tocando la bocina del carro. No me gusta. Y a veces si el de adelante se dormía como un toquecito como para que se despierte o tal vez para que deje de estar viendo el teléfono. Pero no es ese pitazo, como le decimos, tan fuerte que parece ser una manotada, ¿verdad? No. Entonces trato de no hacerlo porque me quita un poquito la paz que la gente esté tocando la bocina en un semáforo, porque medio mundo sabe que al ponerse en verde va a continuar. Pero dígame usted si cuando va manejando por la calle no se encuentra con personas que o que van rebasando mal, que no dan la pasada o que tocan pues su bocina así, de esa manera tan brusca. Entonces, los pensamientos que pueden venir a nuestra cabeza no van a ser pensamientos de bendición, ¿o sí? Entonces son pensamientos como un poco negativos, dañinos, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros espiritualmente nos sentimos bien, entonces a ese momento es como hasta somos capaces de poder bendecir a esas personas. Y de eso se trata también cómo nos sentimos cotidianamente nosotros para todo lo demás, para las cosas positivas. Entonces se trata de que tenemos que alimentar bien las cosas espirituales si queremos resultados extraordinarios en nuestra vida. De lo contrario, vamos a estar viviendo situaciones no necesariamente adversas, pero con el resultado no esperado, porque tal vez no estamos dedicándole lo
lo que corresponde, el tiempo, la mente, la entrega a ese proyecto en el que hemos pensado. O como parte de prueba será que al inicio no sea tan fructífero como creíamos y nos vamos desanimando, pero el ánimo estaría como de la mano también del miedo en contra de nuestra fe. Y de eso estamos hablando, de cómo motivar nuestra fe. Así que ese entrenador que debemos de tener en nuestra mente sea el que nos motive a cosas positivas. Esa voz que podemos escuchar, que sea ese entrenador para cosas beneficiosas y no el crítico que siempre nos está inyectando de cosas negativas en nuestra mente. Vamos a ver algo que nos quiere presentar y nos enfocamos en la cosa negativa. Alguien nos va a exponer unas cosas extraordinarias y nos enfocamos en las cosas negativas. Ahí necesitamos como que detener eso, que lo que hasta ahora, o lo que hasta ahora hemos trabajado, o lo hemos conllevado, y ponerle un alto y empezar a renovarnos, a reestructurarnos si queremos que las cosas funcionen bien. Si nosotros queremos cosas iguales, sigamos haciendo las cosas iguales. Si queremos cosas diferentes, hay que empezar a hacer cosas diferentes y sobre todo cosas para bien. Rápidamente estamos llegando a las conclusiones. Aquí nos va a llevar, creo que un par de minutos. Les cuento, les adelanto que hay una tarea, pero lo que más deseo con esta tarea no es eso, crearle una tarea a usted, sino que esto le vaya sirviendo. Cabe mencionar que algunos prácticamente ya la tienen hecha, ¿sí? Otros no. Y a esos otros les vamos a ayudar y de eso se trata, ¿verdad? Ya les voy a contar de qué estamos hablando. Antes vamos a las conclusiones. Empecemos a trabajar en nuestra fe, ya que en el camino del emprendimiento será desafiada. Nuestra fe puede caer en duda si nosotros no la estamos alimentando correctamente. Y de eso estamos hablando. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se encuentra su fe en este momento? Si se encuentra debilitada, es necesario comenzar a trabajarla. Para lograrlo se necesita paciencia y se necesita persistencia. Tomemos las promesas de Dios. No porque no estamos yendo a la iglesia, o hemos dejado de recibir promesas de Dios. Es fácil, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el río de alabanza, el río de adoración, por ese ambiente tan bonito, ¿verdad? Que se vive en la iglesia, que prácticamente desde que uno ingresa, siente una atmósfera tan bonita, tan agradable. Lo mejor sería que nosotros también, en todo momento, sintiéramos esa presencia extraordinaria que nos da la iglesia. Y de eso se trata esos días, que nosotros podamos crear ese ambiente en nuestros hogares, en nuestras casas. No es fácil, ¿verdad? De eso estamos hablando. Tenemos esas promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios son sí, amén. ¿Y por qué a veces no lo creemos? Por la duda y por el miedo. Hagamos oraciones eficaces, hermanos. No busquemos a Dios solo cuando tenemos el agua acá, el cuello. Qué bonito se siente cuando usted realiza una oración por agradecimiento, una oración por gratitud, una oración por la vida, por la salud, por un día más, porque Dios lo vistió, porque fue y porque vino, porque respira, porque le puede alabar, porque puede buscar de Dios y sentir su respaldo, porque Dios camina con usted, por sus hijos, por su hogar, por su esposa, por su esposo. Esas oraciones se sienten extraordinarias, pero a veces nosotros vamos y doblamos rodillas cuando sentimos que todo se nos ha aglomerado.
Tratemos de escuchar, ver, leer todo lo que nos aporte en nuestra búsqueda. ¿Qué estamos viendo? Y yo no lo quiero juzgar, yo digo, ¿qué estamos viendo? Sí, si ustedes creen que yo paso toda la vida viendo las historias de los discípulos y veo una y otra vez los 10 mandamientos, no. Me ha gustado el cine, me gusta la televisión, pero también me gusta la lectura, me gusta leer libros positivos, me gusta escuchar cosas que me puedan aportar esos pensamientos positivos, ideas positivas, que me puedan dejar esa inquietud de saber cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué resultados le dio, hablando de proyectos positivos, hablando de arcas, como Noé. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración estas cosas para poderlas adaptar a nuestra vida. Que sea fácil, no, nadie dice que es fácil. Y les voy a contar acá rapidito. Usted tal vez está anhelando un proyecto, una empresa, un negocio. Algunos se desanimaron. Es fácil darse cuenta que algunos están más que desanimados en este momento y están con incertidumbre. ¿Por qué razón, si yo iba a iniciar este año 2020 con un proyecto, todo eso se fue abajo? Y están desanimados por eso. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera pasado si usted en enero, en febrero, hubiera iniciado una empresa? Vaya, vamos a considerar, usted se fue allá por Maeco y alquiló un local, hay unos locales bonitos hacia abajo, y tomó un local de eso. ¿Cómo estaría en este momento endeudado solamente por pago de alquiler? Solamente por tener que ponerse al día con el alquiler. Entonces, eso no debería nosotros desanimarnos porque no iniciamos el proyecto en el tiempo que creíamos que era, porque lo habíamos establecido así. No, también pensemos en que tal vez ni siquiera esa idea de proyecto de negocio es la que realmente le va a beneficiar a usted. Hay otras ideas que se pueden adaptar. Y con la tarea que les voy a dejar, creo que ustedes pueden ir pensando en un plan de empresa sin necesidad de invertir absolutamente nada de dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos nosotros en esta era de las redes sociales. Por lo tanto, la tarea que les vamos a delegar es que crean una página en Facebook, no la página personal, sino una página de las empresas. Hay un administrador de páginas en Facebook y usted lo va a ir conociendo más adelante. Se les van a dar a ustedes también, ¿verdad?, los pasos a seguir. Esto se les va a hacer llegar a sus pastoreadores para que ellos les manden a ustedes cuáles son los pasos, cómo yo puedo crear una empresa en Facebook. Sí, o sea, es como que usted tomara su mercadería, o muchas veces nosotros solamente tenemos la idea en nuestra cabeza y vamos y alquilamos un local y tenemos que remodelar ese local para luego comprar la mercadería y colocarla ahí en los estantes que nosotros creemos que van a ser lo suficiente para nuestro producto. A través de Facebook, a través de Instagram, a través de ¿qué más? Twitter, ¿verdad? Por decir algo. Usted puede crear una empresa virtual y lanzarla al público. En este caso, pues le vamos a enseñar, para los que todavía no saben, cómo crear una página para su empresa, como una fanpage. Entonces, van ahí los pasos, uno por uno, a dónde ir para su página de Facebook personal, que debe de crear una también, no necesariamente con su nombre, puede ser pensando en inversiones, vaya, Gutiérrez, y usted ahí ya tiene una página con ese nombre, que esa misma página le va a permitir a usted administrar su página de negocio. ¿Por qué se les pide eso? Porque hoy en día es necesario que las empresas estén en las plataformas virtuales. Es necesario que su empresa
también pueda tener una página web. Pero los primeros pasos para ustedes, que he escuchado, ¿verdad?, que algunos dicen que no son muy buenos para eso, pero de eso se trata, que vayamos aprendiendo. Hay personas que nos ha tocado ir aprendiendo en el camino, pero usted tiene esa ventaja que nosotros estamos orientando para que lo desarrolle. Entonces, esta va a ser la tarea. Cuando ustedes ya la tengan creada, entonces nos la van a pasar a cada pastoreador, y los pastoreadores la tienen que pues mandar a todo el mundo para que todos nosotros le demos me gusta y seamos los primeros seguidores de su página. También le vamos a dar sugerencias, ¿verdad? Y cómo se puede ver mejor su producto dentro de su tienda virtual que se va a desarrollar a través de las redes sociales. Un pensamiento más: la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Una base bíblica también encontrada en Lucas 1:37. Hermanos, Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus proyectos. Dentro de un momentito nos estaremos conectando con todos los hermanos a través de Zoom, ¿sí? Ahí nosotros estaremos pues hablando con ustedes de acuerdo a esos proyectos. ¿Qué podemos hacer o qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, para poder desarrollar un proyecto? ¿En qué momento nos fue bien? ¿En qué momento no nos fue tan bien? Todas estas cosas. En algunas clases hemos hablado, ¿verdad?, de los proyectos que podemos ir realizando nosotros, pero que en algún instante no los hemos hecho bien porque tal vez hemos creído en nuestra fuerza, en nuestra capacidad mental, y nos vamos dando cuenta de que ese proyecto no era tan bueno como creíamos, pero que no quisimos tomar consejo previamente. Entonces, en algún momento terminamos fracasando. Así que, hermanos, los miramos dentro de poquito en la clase a través de Zoom, o más bien en la sesión a través de Zoom. Si ustedes tienen sugerencias, si tienen preguntas, con mucho gusto les estaremos contestando. Si necesitan ayuda para crear sus empresas virtuales, pues con muchísimo gusto también les estaremos asesorando. Que Dios les siga bendiciendo.